Vamos a estar estudiando el Salmo 1, el primer salmo que usted encuentra en su Biblia. Y vamos a entrar de una vez en el versículo 1. Este es un salmo conocido. Muchas veces cuando las personas quieren empezar a leer la Biblia, se les recomienda, pueden tal vez leer los salmos. Y este es el primer salmo con el que se van a encontrar. Es un salmo que ha impactado mi vida y hoy me siento emocionado de poder estudiarlo, profundizarlo juntos con mi iglesia. Este salmo habla de dos caminos, habla de dos estilos de vida. Y cuando pienso en esto, antes de leer el versículo, recuerdo que cuando estaba pequeño, muy de vez en cuando íbamos a McDonald's y McDonald's tenía tres sabores de helados nada más, ¿verdad? Tenía vainilla, chocolate y uno que era combinado, ¿verdad? No sé cómo era el McDonald's de donde usted creció, pero a mí me gustaba el combinado porque no era vainilla, que es como muy aburrido, ni chocolate, que es muy fuerte. Pero hay veces que no había combinado y era uno o el otro, pero no ambos. Y algo que vamos a estar viendo hoy en este salmo es que o seguimos al Señor y dependemos de Él o no. Pero no hay una manera de mezclar las dos cosas. No hay una manera de vivir siguiendo mi voluntad y la de Dios a la misma vez. No hay una manera de seguir mis planes y los de Dios a la misma vez. O vivimos para Él o vivimos para nosotros mismos. Y eso es lo que vamos a estar estudiando. Mira lo que dice el versículo 1. Dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Entonces, qué alegría, así empieza el salmo, qué alegría, o los que han leído este salmo en otras versiones saben que dice bienaventurado, dichoso, qué afortunado, cuánta alegría para aquella persona, ¿verdad? Este concepto de aquella persona que disfruta de la felicidad plena otorgada, concedida por Dios. Qué alegría, qué afortunado, qué dichoso. Aquella persona que lleva una vida diferente. Qué afortunada aquella persona que no sigue los malos, que no anda con pecadores y que no se junta con burlones. Qué dichosa aquella persona que no piensa como el mundo. Qué dichosa aquella persona que no actúa y vive como el mundo nos mueve a actuar o a vivir. Qué dichosa aquella persona que no pertenece al mundo. Y recuerden, es algo que hemos ya mencionado algunas veces, estamos leyendo poesía hebrea. Y muchas veces en lugar de rimar sonidos como nuestras canciones populares, muchas veces rima ideas. Y aquí el salmista está desarrollando una idea en tres maneras diferentes, está rimando estas ideas. Dice básicamente tres veces la misma cosa con diferentes matices, con diferentes perspectivas. Y me gustaría que estudiáramos y profundizáramos cada uno de estos. La primera cosa que dice es, qué alegría para aquellos que no siguen el consejo de malos, para aquellos que no siguen ese consejo. Los malvados tienen una manera de pensar, tienen una manera de apreciar ciertas cosas que otros no aprecian, valoran ciertas cosas que otros no valoran, no se someten a ninguna autoridad, no siguen el bien, solo siguen sus propios deseos. Entonces, qué alegría para aquella persona que no sigue esta corriente de pensamiento. Qué alegría para aquella persona que sabe discernir e identificar el consejo de los malos para no seguirlo. Qué dichosa la persona que puede identificar cuando algo, una idea que está llegando a su cabeza no proviene de la palabra de Dios, sino que proviene del consejo del mundo. Entonces, esta es la persona que no solamente escucha lo que quiere escuchar. Esta es la persona que no solamente escucha lo que es agradable para sus oídos. Esta es la persona que ni siquiera le da rienda suelta
a su alma a escuchar sus propios deseos, porque muchas veces ese consejo malvado viene de nosotros mismos. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿cuál sería la manera para nosotros de seguir el consejo de los malos hoy en día? ¿Cómo se vería esto en nuestro caminar? Se me vienen un par de ejemplos. La primera es esta. Muchos de nosotros confundimos, escucha esa palabra, confundimos el mensaje, un mensaje positivo o un mensaje de autoayuda que vemos en las redes sociales o en algún otro lugar con el evangelio. Muchos de nosotros confundimos esos dos mensajes y se nos hace una mezcla dentro de nuestra mente. ¿Y qué tipo de mensajes positivos estoy hablando? Mensajes que dicen, tú eres bueno, tú no necesitas cambiar, tú eres así, perfecto. Ese mensaje suena atractivo, como que sí, tiene razón. Pero las escrituras nos dicen, todos son pecadores. Todos necesitan nacer de nuevo. Entonces, por más que ese mensaje suene atractivo y hasta que suene como que eso seguro está en la Biblia, hacemos una confusión y estamos siguiendo consejos malvados que no se mezclan con las escrituras. Otro tipo de ejemplo de un mensaje que se puede confundir es cuando escuchamos de que no, tú te mereces lo mejor. Tú trabajas tan duro que te mereces comprar ese carro del año y te mereces comprar esa casa más grande. Y decimos, sí, amén, yo soy un hijo de Dios. Pero en las escrituras no dice, bienaventurado el que se endeuda más de la cuenta. No dice nada de eso y hacemos una confusión porque suena atractivo, me gusta, me agrada al oído y no discernimos que estamos siguiendo el consejo del malo. Ese es un ejemplo. Pero otro ejemplo que yo creo que debería preocuparnos más es cuando le damos rienda suelta a nuestro interior para aconsejar nuestras decisiones. Muchas veces el consejo del malo no viene del vecino, del amigo, del hermano, viene muchas veces de mí mismo. Y eso es peligroso, porque en muchas canciones que escuchamos nos dicen lo que dice el corazón es lo correcto, sigue tu corazón, sigue tu instinto. Pero Proverbios nos dice que no confíen en su propio entendimiento, confíen en el Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que debemos filtrar aún nuestros propios pensamientos a través de la palabra de Dios para discernir si estamos siguiendo nuestro propio consejo o el consejo de las Escrituras. Y cuando pienso en esta idea de seleccionar qué consejo recibo, pienso en la transición que todos pasamos cuando ya no solo era la radio que escuchábamos, sino que podíamos escuchar las plataformas digitales de Spotify o Apple Music o YouTube, ¿verdad? Antes uno manejaba y tenía que aguantarse la canción que estuviera en la radio. Uno no podía cambiar y si se acabó y le gustaba mucho, no podía devolverla. Pero ahora nosotros escogemos qué queremos escuchar. Y los que tienen hijos saben que muchas veces se escucha la misma canción todo el día, ¿verdad? Entonces es lo mismo. Antes, cuando no pertenecíamos a Cristo, cualquier cosa que escuchara caía en tierra fértil en nuestro corazón, pero ahora debemos y podemos seleccionar qué consejo influye en nuestras vidas. Qué dichosos aquellas personas que no siguen el consejo de malos. Otra idea dice, qué dichosos, qué alegría aquellos que no andan con pecadores. Y otras versiones dicen que no estuvo en camino de pecadores. Entonces esta idea de andar o de camino nos habla de una senda, de una dirección, de una manera de vivir. Qué alegría para aquellos que no viajan en la misma dirección que los pecadores. Qué alegría para esos que aunque es raro no seguir ese mismo camino, que aunque implique restringirme a mí mismo para no seguir a todos los demás, qué alegría para todos esos que no van ahí con la multitud. Qué alegría para aquellos que no son como el camarón que se duerme, que se lo lleva la corriente. Aunque toda la corriente va para allá y todos los camarones dormidos van para allá, qué alegría para aquellos que no siguen a los demás.
Aunque el camino que tomen sea menos transitado, aunque el camino que tomen sea menos agradable a la simple vista, es el camino que lleva a esta alegría que nos está hablando el Salmo. Es el camino que lleva a la vida. Entonces, ¿cómo se vería para nosotros no andar con pecadores, no caminar en el camino de pecadores? Bueno, no es una invitación a ignorar a todos los familiares que no conocen a Cristo. No es una invitación a ignorar y nunca más hablarle a los compañeros de trabajo que no conocen al Señor. No se trata de eso, pero no podemos vivir como ellos viven. No vamos a ignorarlos y nunca más hablarles y aislarnos. Tenemos que trabajar con ellos. Muchos son familias, lo vamos a ver en los cumpleaños, pero no podemos vivir de la misma manera. No podemos celebrar como ellos celebran. No podemos ir a todos los lugares que ellos van. No podemos manejar el dinero como ellos manejan el dinero. No podemos usar las redes sociales como ellos usan las redes sociales. Poner cosas sin escrúpulos o utilizarlo para el mal. Tenemos que vivir de una manera diferente. Y aunque de nuevo el mensaje no es ignorarlos, muchas veces de una manera u otra va a haber un distanciamiento porque no seguimos la corriente, sino que seguimos a Cristo. Y una tercera idea que rima el salmista aquí es todos aquellos que no se juntan con burlones. En otras versiones dice que no se sienta en la silla del encarnecedor o de encarnecedores. Y esta persona burlona, encarnecedora, es aquella que es arrogante y se mofa o se burla de todo, no se toma nada en serio, critica de una manera ofensiva a fin de insultar y herir. Dichosa aquella persona que no cae en esa irreverencia, en esa altivez, que no sigue ese camino. Y ahora encontramos un gran contraste. Dichosos los que no siguen el pecadores, los malos, los burlones, pero miren lo que sí hacen estas personas, versículo 2, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Me encantan otras versiones que dicen, en la ley de Jehová está su delicia. Qué frase más deliciosa esa. En la ley de Jehová está su delicia. Yo te pregunto, ¿tú en qué te deleitas? ¿Qué te agrada? ¿Qué te complace? ¿Qué te puede cautivar por horas? Que pasan las horas y ni te das cuenta cómo pasó el tiempo. ¿Qué te atrae? ¿Qué te gusta? Porque la respuesta que me des a esa pregunta que te acabo de hacer te va a ayudar a determinar o a distinguir lo que verdaderamente es importante para ti. Te va a ayudar a identificar cuál es tu delicia, en qué te deleitas. Porque la persona que se deleita en algo, no vamos a tener que rogarle que haga ese algo, sino que lo va a hacer de forma natural. Si alguien se deleita en el fútbol, no le vamos a decir, hey, venga, por favor, ve a este partido conmigo. No, esa persona lo va a disfrutar. Si alguien se deleita en cocinar, va a disfrutar de cortar los ingredientes con amor, con delicadeza, con diligencia. Y si alguien no lo disfruta, va a hacer ahí las cosas a medias, ¿verdad? Pero esa es la idea, que cuando nos deleitamos en algo, pasamos tiempo pensando en eso, pasamos tiempo enfocados en eso, pasamos tiempo meditando en eso que nos complace, en eso que disfrutamos, en eso que nos gusta. Y esa es la relación que estamos viendo en este versículo 2. No nos está diciendo, hey, recuerden leer la Biblia. Ok, no se trata de eso. Recuerden marcar un check todos los días para salir de eso y después vivir como ustedes quieran. No, sino que es algo mucho más profundo que marcar un check. Es algo mucho más profundo que nada más una obligación que me dicen en la iglesia que tengo que hacer. Es algo más profundo que nos habla de deleite y que nos habla de meditación. La palabra meditar tiene una connotación muchas veces negativa en ciertos círculos cristianos porque
pensamos en la meditación oriental, donde el objetivo es poner la mente en blanco y ya, y llegar a un punto de vacío, de ideas. Pero la meditación que nos está hablando aquí este texto es la idea de rumiar, como una vaca que mastica y mastica y mastica y mastica y mastica el pasto, la grama, el zacate constantemente. Esa es la meditación que nos está dando el texto. Masticar, reflexionar detenidamente en la palabra de Dios, de tal manera que llene nuestra mente, de tal manera que sature nuestro ser. Qué alegría para aquellas personas que mastican y mastican y se deleitan en la ley del Señor. Número 1, sin prisa, no a la carrera. Número 2, constantemente. Dice aquí, día y noche pasan en eso. Y número 3, con gusto, con deleite. Esto quiere decir que deberíamos masticar las escrituras, no solo los domingos. Y yo les cuento una historia verídica. Esta semana venía manejando como hora y media con mi esposa, mi mamá que nos está visitando, mis hijos. Y en cierto momento, como todo viaje familiar, ¿verdad? Uno está llorando y activa el otro y ese carro iba en una pura escándalo, un caos, ¿verdad? Uno quería dormir y no se había dormido, mi niño de 1 año. ¿Y cuál es la respuesta natural de un humano? Frustrarse, estar de mal humor. Y yo estaba intencionalmente meditando en el Salmo 23. Señor, tú renuevas mis fuerzas. Señor, tú eres mi pastor, tengo todo lo que necesito. Esa es la idea que nos está plasmando este salmo. No solo medite el domingo, no solo medite en los estudios bíblicos, mediten y mastiquen en la palabra día y noche. Cuando estás solo, cuando estás manejando, en todo tiempo. Y esta es la idea, cuando me deleito en algo, voy a pasar meditando más y más en eso. Entonces la pregunta es, básicamente el punto es, ¿puedes medir qué tanto te deleitas en las escrituras por el hambre que tienes de ella? O sea, qué tan hambriento tú estás de la palabra de Dios va a determinar qué tanto te deleitas en ella o no. Qué tan deseoso estás de permanecer, de estar anclado, de habitar, de comer, alimentarme de la verdad. Y si este no eres tú, si tú dices, no, la verdad, eso no me caracteriza, esa no es mi vida. Quiero darte 2 puntos nada más. El primero es este. Muy probablemente tienes un concepto equivocado del cristianismo. Muchos crecimos pensando que el cristianismo son una lista de cosas que no podemos hacer. Si soy cristiano, no puedo serle infiel a mi esposa. Si soy cristiano, ya no puedo decir malas palabras. Si soy cristiano, ya no puedo escuchar estas canciones. Si soy cristiano, ya no me puedo emborrachar. Pero el cristianismo es mucho más que una lista de cosas que ya no puedes hacer. El cristianismo es una nueva vida, un nuevo nacimiento, y en esa nueva vida desarrollamos prácticas y hábitos que nos fortalecen y que nos ayudan a depender en el Señor. Y una de esas prácticas, uno de esos hábitos es alimentarnos de la palabra de Dios para que sature nuestra mente de tal manera afecte toda nuestra vida. Y el segundo punto que te quiero decir, además de que probablemente tienes un concepto erróneo del cristianismo, es el siguiente. Tienes que dar un paso. Está bien que sea algo intimidante enfrentarte a un libro que puede ser grande, que puedes decir, ¿cuándo voy a terminar de leer esto? Está bien que no tengas todas las ganas al inicio, pero tienes que dar un paso. Y conforme más pases tiempo en las escrituras, más te vas a deleitar en ellas. Entonces, conforme más medites en ellas, más te vas a deleitar. Y conforme más te deleites y más lo disfrutes, vas a meditar en ellas más y más. Es un ciclo y eso avanza y se mueve y no tiene fin. Entonces, da un paso hoy.
Ve a casa y lee el Salmo 1 tú solo. Ve a casa y lee los salmos que hemos estado estudiando los domingos anteriores. Conforme más tiempo pases ahí, más te vas a deleitar y más vas a pasar meditando día y noche. Ahora, ¿cuál es el resultado de la vida de estas personas que están constantemente masticando la palabra de Dios y que no siguen el camino del pecador? Bueno, versículo 3 dice que esas personas son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Los árboles y las plantas necesitan agua, ¿correcto? Todos sabemos eso. Yo soy testigo de eso porque mi esposa tiene un montón de plantas dentro de mi casa. Le encantan. Probablemente hay más plantas dentro de la casa que fuera de la casa. Y ella se dedica en echarles agua, se compró una cosa para regarlas nuevo y ella se esmera y cuando llega mi mamá es aún peor, las dos pasan tiempo ahí con las plantas y esas plantas están saludables, tienen todo lo que necesitan, están creciendo verdes, pero las plantas que están afuera de la casa, que esas me tocan a mí, esas sí se mueren, esas se secan. El terreno donde ellas están es árido, es seco, es hostil. Entonces no prosperan. Yo te hago la pregunta, ¿cómo es el terreno que está alrededor de un río? Remóntese a su país, a una poza, a una quebrada, a un río donde usted fue y medite en ese lugar, transpórtese ahí. ¿Cómo es el terreno que está alrededor de un río? Bueno, es un terreno húmedo, es un terreno suave, es un terreno fértil. Las raíces de los árboles que están alrededor del río pueden extraer todos los nutrientes que necesitan porque el río les produce el agua que necesitan para vivir. Un árbol plantado junto al río tiene escucha esto, una fuente continua de todos los nutrientes y minerales que necesita. Tiene una fuente continua de todo lo que necesita. Este árbol que está cerca del río, sus raíces obtienen con facilidad en cada temporada todo lo que necesitan, lo tienen a su alcance. Entonces las personas que se deleitan en la palabra, que pasan masticando la palabra, son como ese árbol que tiene acceso a una fuente que provee todo lo que necesitan. Nosotros tenemos acceso a todo lo que necesitamos a través de su palabra. Y entonces, ¿saben qué pasa con nuestras vidas? Producimos fruto. Cuando estamos anclados en el Señor, producimos fruto. Y cuando yo pienso en un fruto, se me viene a la mente los mangos de mi país en Semana Santa. Usted no tiene que subirse ni traer escaleras, usted solo sale, estira la mano, a veces hasta con dos manos, y arranca esa manga, le decimos, y con el primer mordisco le gotea, le chorrea todo aquí. Un, un fruto jugoso, un fruto agradable, un fruto dulce. Esa es la vida de las personas que están cimentadas en la palabra de Dios. Un árbol seco no produce frutos. Un árbol enfermo no produce frutos, porque los frutos son la evidencia de que un árbol está saludable y estable. Así que si tu vida no produce frutos, probablemente no estás saludable, no estás estable, no estás arraigado en el río, sino que estás arraigado en cualquier otra cosa. El árbol que está a la par del río no se marchita, no le hace falta nada, está completo, está saludable y prospera en todo. No se marchita y prospera en todo. Entonces las personas que estamos ancladas en las Escrituras, también prosperamos en todo lo que hacemos. ¿Cómo es eso? Entonces quiere decir que no experimentan problemas, que no experimentan sufrimientos, que todo sale según como ellos esperan. Bueno, la respuesta es no. Un árbol
que está a la orilla del río también puede experimentar lluvias fuertes, vientos, huracanes, el sol abrasador del verano en Greenville. Puede experimentar las noches frías de invierno. Y de igual manera, las personas que están arraigadas a las Escrituras también pueden enfrentar adversidades, una enfermedad, injusticia, una pérdida de trabajo, escasez, la pérdida, la muerte de un ser querido, un divorcio, un dictamen médico que no es favorable. Pero así como la estabilidad de este árbol no depende de las circunstancias, de la misma manera como la estabilidad de este árbol no depende de las circunstancias, sino del alimento que reciben sus raíces por estar arraigado al río, de igual manera nosotros al estar nuestras raíces profundas en las Escrituras, encontramos refugio, sustento, paz, ánimo, esperanza, consuelo, cuando los vientos vienen, cuando el sol está fuerte. Entonces en nuestra vida, aunque haya luto, angustia, lágrimas, nuestra vida no se marchita, porque Dios sigue sosteniéndonos y de alguna manera seguimos produciendo fruto. Y esto yo lo he visto con mis propios ojos. He visto personas caminar por un divorcio, por todas las lágrimas incontables de noches enteras. Y aún así las he visto permanecer firmes en Cristo. Y de alguna manera en sus vidas se produce el fruto del amor, de la paciencia, del dominio propio. He visto familias enfrentar enfermedades, familias pasar meses en hospitales y de alguna manera, aún en medio de la angustia, de la incertidumbre, Dios produce paz en sus corazones. Y uno dice, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puedes tener ese rostro de paz en medio de todas las pruebas que estás enfrentando? He visto personas que en medio de la escasez, aun cuando la cuenta bancaria dice menos, números negativos, aún así siguen confiando en Dios. Le sirven a Él y le sirven a los demás y tienen amor para dar. ¿Cómo es posible esto? Tenemos que recordar que ninguno de nosotros puede producir frutos agradables, dulces y buenos. Todo lo que produce nuestro corazón no es agradable y no es bueno. Pero cuando estamos cimentados en las Escrituras, el Espíritu de Dios que mora, vive en cada creyente, produce fruto en abundancia. Gálatas 5, un pasaje que conocemos. Ese espíritu que mora en nosotros produce amor, produce alegría, produce paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No que nosotros lo podamos producir, sino que Él lo produce y nosotros solamente dependemos y estamos arraigados a Él. Entonces, ¿quieres vivir una vida marcada por estos frutos del Espíritu? Bueno, no puedes obligarte a ser humilde. No puedes forzarte a tener dominio propio. Tal vez puedes fingir por un tiempo, ser amable, tener paciencia, pero tarde que temprano te vas a dar cuenta que tu corazón sucio nada más tiene una máscara. El único camino para vivir esta vida es Cristo. El único camino para que nosotros podamos vivir una nueva vida marcada por este fruto está en Él. Y aunque el pasaje hasta el momento es animador, ver, wow, o sea, mi vida es como ese árbol plantado a la par del río, también hay otro lado de la moneda. No todos siguen este camino angosto. Muchos más bien siguen este camino amplio y siguen el consejo de los pecadores. Mira lo que dice el versículo 4. No sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar
entre los justos. Nuevamente un contraste bien pesado, que es un recurso literario de la poesía hebrea. Dice, hey, no pasa lo mismo. Esto es un árbol frondoso, estable, pero no pasa lo mismo con estos otros. Entonces, ¿qué podemos aprender? Que sí es muy importante en qué estamos meditando, en qué estamos deleitándonos, dónde están plantadas nuestras raíces, porque eso va a determinar muchas cosas. La persona que no está anclada en el Señor dice que es como paja inútil. Otras versiones dicen que es como el tamo. Y esto es una cascarita que rodea un grano. Y antes de que un grano se muela para producir harina, hay que pelarlo, hay que quitarle esta cáscara. Pero esta cáscara es tan insignificante, tan superficial, tan inútil, que nada más agarras el grano y con tirarlo al aire, el propio viento se encarga de llevarse el tamo, llevarse la paja para que permanezca el grano. Cuando se nos habla de una paja inútil, es alguien inestable, sin peso, sin sustancia, sin importancia. Y lo más duro de todo es esa palabra inútil. No sirve para nada. Pero lo que creo que debería preocuparnos más es que no solamente nos da consecuencias para esta vida. Tal vez alguien puede decir, sí, eso del árbol tal vez no me atrae mucho. Deberías tener cuidado. Pues no solamente nos habla cómo va a ser nuestra vida aquí, un árbol o una paja, sino que también nuestra manera de vivir tiene consecuencias eternas. Dice que las personas que no están ancladas en el Señor, que no habitan en Él, serán condenados en el juicio final. Mira lo que dice Mateo 25, no lo tengo aquí, puedes buscarlo, tomar nota. Mateo 25, 31, el mismo Señor Jesucristo habla de sí mismo y dice así, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Mira lo que dice el versículo 32. Todas las naciones se reunirán en su presencia y Él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Este pasaje está fuerte. Pero es necesario meditar en esta realidad que va a haber una separación. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas personas se esmeran por pintar los atributos de Dios y resumirlos en solamente amor. Dios te ama, así como eres. Cristo te ama. Y ya. Y aunque esa verdad es sumamente poderosa y la creemos y le da sustento a nuestra vida, el hecho de que Él nos ama, Dios, además de ser amor, de ser misericordioso, de ser un Dios bueno, también es un Dios santo y también es un Dios justo. Y porque Él es santo, no hay lugar para tu pecado en Él. Y como Él es justo, Él no va a pasar por alto las consecuencias de tus pecados. Y las consecuencias de tus pecados son la muerte. Entonces, porque me importa, si te lo digo con amor, te quiero recordar lo que acabamos de leer. Hay un juicio final y la paga de tus pecados es la muerte eterna, el castigo eterno, el infierno mismo. Y basado en tus méritos, eso es lo que tú te mereces. Basados en el que está sentado a la derecha tuyo, eso es lo que Él se merece. Basado en mis méritos, eso es lo que yo merezco también. Todos hemos pecado, pero a la vez te tengo que contar mi propia historia. Aunque yo estaba ahogado en el pecado y la condena era una realidad para mi destino al conocer a Cristo.
Y al reconocer que Él vivió una vida perfecta, sin mancha, y sin embargo murió en la cruz por mis pecados, y a la hora yo creer en ese sacrificio total y suficiente, ya no soy condenado, pero ahora soy considerado justo. Esa es la historia de mi vida. Esa es la razón por la que vivo para Él. Esa es la razón por la que me dedico a predicar esas buenas noticias que han transformado mi vida misma y que pueden transformar tu vida. Tú tienes acceso a esa misma gracia. Y lo que está pasando hoy en esta mañana es que Dios ha permitido que escuches cosas que ya no puedes desescuchar. Escuchaste que va a haber una separación. Escuchaste que va a haber el trigo por un lado, el árbol por un lado, las cabras por un lado, las ovejas por otro lado. Y Dios te está llevando a un lugar donde ya no puedes seguir hacia adelante. Y solo hay dos puertas. Una puerta se ve angosta, incómoda. Y otra puerta se ve agradable, atractiva. ¿Cuál vas a tomar? Mira lo que Jesús mismo también nos dice en Mateo 7, versículo 13. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Lo que te quiero decir es esto. Jesús es el camino a la vida. Jesús es el único camino para que seamos liberados de esta condena que todos merecíamos. Él vivió una vida perfecta, Él no merecía esa condena, pero la llevó sobre sus hombros. Fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y ahora por medio de la fe, tú también puedes moverte de la condena a la justicia. Nuestra condena fue puesta sobre sus hombros y su justicia ahora es nuestra justicia por medio de la fe. ¿Qué vas a hacer con esta información? ¿Qué vas a hacer con este mensaje de buenas noticias? No seas como el malvado que deja pasar todo eso, sino que permite que el Señor abra tus ojos hoy. Mira cómo termina el Salmo, versículo 6. El Señor cuida el sendero de los justos, un camino, pero la senda de los malvados lleva a la destrucción. Nuevamente, dos senderos, dos caminos. Uno lleva a la destrucción misma y el otro lleva a ser guardado, protegido y cuidado por el Señor. Entonces, algunas ideas que hemos visto hoy. Hay dos caminos. Seguir a Cristo, depender en su palabra, estar arraigado a Él, va a hacer que tu vida sea como un árbol frondoso, que provee sombra para los demás, que está estable, que tiene todos los nutrientes que necesita, que sobrepasa los vientos fuertes. Pero el que no tiene a Cristo, el que vive por su pecado, es como paja inútil, sin sentido, sin utilidad, se lo lleva el viento. Aquel que está cimentado en Cristo está plantado, está estable, está firme. Y el que vive para sí mismo es inestable, se mueve para un lado y para el otro. El que está arraigado en la palabra produce fruto agradable de amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, gentileza, dominio propio. Su vida es evidente que Dios está trabajando en esa persona. Y los que no, sus decisiones los llevan a la destrucción vez tras vez. El fruto que produce su vida es desagradable. El que sigue a Cristo
encuentra la vida. Y el que vive para sí mismo encuentra la muerte, que es la paga de sus pecados. Entonces, qué dichosos aquellas personas que al masticar tanto la palabra de Dios, aunque hayan circunstancias adversas, el Espíritu proporciona todo lo que necesitan para que su vida siga produciendo fruto. Déjame hacerte algunas preguntas para terminar. ¿Dónde está plantada tu vida? ¿Dónde está cimentada tu vida? ¿En la estabilidad que te da el empleo? ¿En la familia? ¿En el sueño americano? ¿En este país? ¿Dónde está plantada tu vida? ¿Estás plantado en la palabra de Dios? ¿Te deleitas en ella? ¿Disfrutas pasar tiempo meditando y dejando que esa verdad permee todo lo que tú eres? ¿Qué tan profundas son tus raíces? ¿Qué tan profundas son tus raíces? ¿Qué tanto conoces a Cristo? ¿Qué tanto tu vida está saturada por su palabra? Porque esto es lo que pasa. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida que le agrade. Dios te ha dado todo lo que necesitas para vivir una vida que a Él le agrade y que produzca fruto. Y quiero nada más mencionarte tres cosas de lo que Él nos ha dado para vivir esa vida abundante. Uno, Dios nos ha dado su palabra. Nuevamente la damos por sentado. Nuevamente suena como que sí, ya sabía, pero sé consciente del regalo que eso implica, su revelación, poder conocer quién es Él, cuál es el mensaje de salvación para poder meditar y deleitarnos en ella. Él nos ha dado su palabra. Dios también nos ha dado su espíritu para que nos guíe, para que nos acompañe, para que produzca frutos en nuestro caminar. Dios nos ha dado su palabra, Dios nos ha dado su espíritu. Y una cosa que podemos pasar desapercibida, Dios nos ha dado un cuerpo, una comunidad que nos acompaña en ese peregrinaje de una puerta angosta. Mira esto de este Salmo 1. Todo el Salmo está hablando de persona plural. Qué alegría son para son varios, sino que se deleitan, son varios. Son como árboles, no como un árbol. Dios no solo te dio su palabra, Dios no solo te dio su espíritu, sino que te dio una comunidad de creyentes que te puede animar, que te puede consolar, que te puede corregir también, que te puede confrontar para que permanezcamos firmes en ese camino angosto que lleva a la vida. Que Dios nos dé la fortaleza para permanecer fielmente dependiendo en Él. Oremos juntos.